Bienvenidos de nuevo al podcast. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que nos pasa a todos en menor o mayor medida, y es sentirnos culpables. Vas a entender qué es realmente la culpa, qué pasa en tu cerebro cuando la sientes y sobre todo te voy a dar 5 pasos para que empieces a liberarte de este peso emocional que hay veces que nos hace entrar en bucle. Pero, ¿qué nos dice la neurociencia sobre esta emoción? ¿Cómo te afecta al cerebro? Y sobre todo, ¿cómo hace que te comportes? La culpa es una emoción que es humana, que surge de esa evaluación moral que hacemos de nuestras acciones. Cuando nosotros hacemos o dejamos de hacer algo que percibimos como incorrecto o que viola nuestros derechos tanto personales como sociales, el cerebro va a activar una serie de regiones que están implicadas, con ese procesamiento emocional y moral. Entre las regiones que se activan, y simplemente para que tengas una idea, está la corteza prefrontal, que sabes que desempeña un papel crucial en la toma de decisiones y en el control de esos impulsos. Entonces, cuando tú experimentas culpa, esta región del cerebro se va a activar en respuesta a esa evaluación negativa que tú haces de las acciones. Además, se va a activar la parte límbica, el sistema límbico, que sabes que incluye la amígdala y el hipocampo. De hecho, la amígdala en particular puede desencadenar esas respuestas de ansiedad o miedo que están asociadas a la culpa. Estas respuestas cerebrales pueden tener efectos muy significativos en tu bienestar emocional y en tu salud mental si al final no eres capaz de gestionarlas adecuadamente. Porque cuando la culpa se vuelve crónica puede contribuir al desarrollo de trastornos de ansiedad, de depresión o de estrés crónico. Pero es muy importante reconocer que esta emoción, como todas las emociones que tienes, son adaptativas, están para algo. Y en este caso nos ayuda a mantenernos en línea con tus valores y con las normas morales, y esto va a fomentar la cohesión social y el respeto por los demás. Pero sin embargo, cuando la culpa se vuelve crónica, se vuelve abrumadora, puede convertirse en un obstáculo para tu bienestar emocional. En estos casos es fundamental que aprendas a manejarla de una manera constructiva, de una manera saludable, que la pases de desadaptativa a adaptativa. De hecho, hay una frase de Frederick Dodson que dice: una emoción no causa dolor. La resistencia que ponemos o la supresión de esa emoción es lo que nos causa dolor. Ahora que ya sabes qué es la culpa desde una perspectiva neurocientífica, es crucial que tú aprendas a identificarla en tu día a día. Pero, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos reconocer la culpa cuando nos surge y cómo podemos actuar? Y es que identificar la culpa puede ser un proceso bastante complejo porque se puede manifestar en diferentes maneras y puede estar vinculada a muchísimas experiencias y situaciones diferentes. Y es que la culpa es una emoción secundaria, es decir, que normalmente detrás de esta culpa que estamos sintiendo hay algo más, y que identifiquemos esto que hay detrás de la culpa es muy importante y es uno de los pasos que te voy a enseñar a continuación. Una señal común de culpa es la sensación de ese malestar, de esa inquietud, de esa incomodidad emocional después de haber realizado una acción que tú percibes como incorrecta o como dañina, o de no haber hecho algo que tú crees que deberías haber hecho. La culpa también se puede manifestar en una forma de excesiva autocrítica, donde te juzgas muy duro por haber hecho algún error o por alguna acción que ha pasado en el pasado. Esta autocrítica puede ser perjudicial para tu autoestima, para el bienestar emocional, si no eres capaz de abordarla de una manera adecuada. Pero no te preocupes porque hoy te voy a enseñar cómo. Otra forma en la que puede aparecer la culpa es a través de la evitación, es decir, evitamos responsabilidades o enfrentar situaciones difíciles. Por ejemplo, una persona puede evitar enfrentarse a un amigo por miedo a causar conflictos, y eso le genera sentimientos de culpa por no abordar una situación de una manera adecuada. Además, la culpa puede estar acompañada de sentimiento de vergüenza, donde nos sentimos como inherentemente defectuosos o indignos, ¿no? por el resultado de alguna de nuestras acciones. Estos sentimientos pueden ser abrumadores, pueden dificultar esa capacidad de perdonarnos a nosotros mismos y de seguir adelante con tu vida. Entender cómo se manifiesta la culpa en tu vida, en tu día a día, es el primer paso para abordarla de una manera efectiva.
Y con este paso voy a continuar con los 5 pasos para liberarte de la culpa que estés sintiendo. Como hemos dicho, en primer lugar es reconocer, identificarla, pero no solo eso, sino también aceptar que estás sintiendo culpa. Y esto es muy, muy importante. Esto implica una profunda autoindagación para comprender esa raíz de la culpa. Puedes empezar por examinar las situaciones específicas donde te estás sintiendo culpable y ver si te estás sintiendo culpable porque he actuado o has actuado en contra de tus valores o hay algo más, hay una creencia de base que me está haciendo sentir culpable. Esto es muy importante porque es crucial saber si esta culpa que estás sintiendo es en respuesta de tus acciones y en base a tus valores o si estás sintiendo culpa por alguna creencia limitante que tengo y que la tengo seguramente desde la infancia programada en mi cerebro. Y es que si lo pensamos bien, muchas de las frases que recibimos en los primeros años de vida pues pueden haberte programado para sentir culpa en muchos comportamientos. Frases como, esto que acabas de hacer está muy mal, deberías avergonzarte de ello, por ejemplo. Son situaciones que sin duda van a marcar una programación que después igual tienes que reprogramar porque ya te está limitando en tu día a día. Ante esta situación que estás sintiendo culpa, puedes adoptar 2 tipos de roles. 1. Aquella persona que se queda en bucle en la culpa, lamentándose por sentirse así y además víctima de la situación y no salir de ese bucle. O 2, tomar el papel de responsabilizarte, de indagar por qué estoy sintiendo culpa, de reparar los posibles errores que hayas cometido, de cambiar las creencias que te están limitando, que te están haciendo sentir culpable y, por supuesto, tomar acción y cambiarlo. Y aquí te invito a que ya empieces a reflexionar cómo te sueles comportar en estas situaciones de culpabilidad. ¿Tomas acción y cambias y te responsabilizas o adoptas el primer rol de entrar en bucle y sentirte víctima de la situación? Esto es un primer paso para que empieces a cambiar la gestión de esta emoción. Por ejemplo, supongamos que tú te sientes culpable por no haber ayudado a un amigo en un momento de necesidad. Puedes preguntarte si tu culpa se debe a una violación de nuestro valor de ser buen amigo o si está influenciada, por ejemplo, por la creencia que muchos tenemos de que siempre debemos estar disponibles para los demás, incluso a costa de tu bienestar. Simplemente con reflexionar sobre estas preguntas puedes obtener pues una comprensión mucho más profunda de por qué estás sintiéndote culpable y trabajar de una manera mucho más enfocada y que va a ser mucho más efectiva para que al final tengas un mejor bienestar en tu día a día. Como ves, todo parte de un ejercicio de introspección. Muchas veces cuando nos sentimos culpables adoptamos ese papel de víctima, buscamos ejemplos fuera de nosotros para intentar justificarnos de que, bueno, nos sentimos culpables pero hemos actuado bien, porque ha sido culpa del otro. Por tanto, como ves, el primer paso es ver por qué estoy sintiendo culpa, ordenar tus pensamientos para no entrar en el bucle del victimismo y empezar a tomar acción. En segundo lugar, es importante cuando nos sentimos culpables evaluar si la acción que hemos tomado o que no hemos tomado ha tenido consecuencias. Porque todos fallamos, pero la diferencia la marca cómo nos comportamos ante esos errores. La reparación consciente de ese daño que has hecho pasa por esa identificación y la aceptación del daño posible que has podido hacer por actuar o no actuar cuando te sientes culpable. Te puedes preguntar, ¿qué te dice esa situación sobre tus valores, sobre tus prioridades? ¿Cómo puedes ajustar tus acciones en el futuro para que estén más alineados con tus valores y evitar pues esas situaciones similares que te están causando culpa, por ejemplo? En tercer lugar, tienes que practicar la autocompasión y el perdón hacia uno mismo. Esto es fundamental para liberarte de la culpa, sobre todo para gestionarla de una manera saludable, porque como te he dicho antes, reconoce que eres un ser humano imperfecto, que vas a fallar, que vas a tener errores, pero comprender el por qué has tenido ese error, el comprender qué hay detrás de ese error y por qué te estás sintiendo así,
te va a facilitar que aceptes y que te perdones a ti mismo. Una vez que has hecho todo este trabajo de autoindagación, va a llegar el momento de tomar acción, de tomar una acción diferente, porque después de reflexionar sobre esta culpa, de practicar la autocompasión, que es un paso crucial y fundamental, tienes que empezar a tomar acción, tienes que dirigir tu energía hacia acciones que te ayuden a crecer y a mejorar. Esto puede implicar tomar medidas concretas para reparar cualquier daño que hayas hecho o comprometerte a actuar de una manera más alineada con tus valores en el futuro. Al tomar medidas y acciones positivas y constructivas, vas a transformar la culpa en oportunidades de crecimiento y de aprendizaje. Por ejemplo, si te sientes culpable por no dedicar más tiempo con tus hijos, pues te podrías comprometer a pasar más tiempo de calidad con tus hijos y establecer límites entre el trabajo y la vida personal. Porque si haces todo lo anterior, pero luego te sigues comportando de la misma manera, si haces autoindagación, reflexión, te perdonas, practicas la autocompasión, pero luego sigues actuando de la misma manera, vas a seguir activando las mismas áreas cerebrales y por tanto te vas a seguir sintiendo igual. Y en quinto lugar, entrenar tu cerebro para evolucionar. La culpa puede ser una oportunidad para el crecimiento personal si la abordas con una mentalidad de aprendizaje. En lugar de castigarte por tus errores, puedes verlos como oportunidad para aprender y para crecer. Esto implica estar abiertos a otras perspectivas. Tienes que estar dispuesto a ajustar tus acciones en función de lo que vas aprendiendo de tus experiencias, porque si siempre tienes el mismo filtro, nunca va a cambiar. La neurociencia nos muestra que la culpa activa regiones específicas del cerebro, como te he dicho antes, como la corteza prefrontal o la amígdala, que la corteza prefrontal, también te he recordado antes, es la responsable del razonamiento, de la toma de decisiones, ¿no? Te permite reflexionar sobre tus acciones y evaluar si, pues están alineadas con tus valores o no. Y esa amígdala que está vinculada con esas emociones, ¿no? Y que en caso de la culpa puede generar esos sentimientos de ansiedad y de miedo. Pero también sabemos que el cerebro es maleable y que puede ser reentrenado a través de esa práctica y de la repetición. Entonces, al seguir estos 5 pasos para soltar la culpa que te he comentado, estás reconfigurando esas conexiones neuronales en tu cerebro. Esto significa que vas a poder reducir esa activación de la amígdala y vas a poder fortalecer esas regiones de la corteza prefrontal que están asociadas con esa autocompasión, con ese perdón y con ese aprendizaje. Además, esa liberación de la culpa está muy asociada con cambios positivos en los niveles de neurotransmisores que tenemos en nuestro cerebro, como por ejemplo la serotonina y la dopamina, que sabes que también están involucrados en esos estados de mejor ánimo y de recompensa. Entonces, cuando conseguimos esto con estos 5 pasos que te he dado, librarnos de la culpa, vas a experimentar una mejora en tu bienestar emocional, una mayor capacidad para experimentar emociones positivas. ¿Por qué? Porque vas a tener un pico de esos neurotransmisores como la serotonina o como la dopamina. En resumen, y para que te quede súper claro y que te quedes con este mensaje, la neurociencia nos muestra que podemos liberarnos de la culpa y que además tiene efectos muy beneficiosos en tu cerebro y en tu bienestar emocional. Al entender cómo funciona tu cerebro cuando sientes culpa, ya puedes adoptar estos 5 pasos para empezar a vivir una vida mucho más tranquila, más auténtica y mucho más plena. Ahora que ya sabes los 5 pasos para soltar la culpa, quiero simplemente darte algunas estrategias que puedas adoptar en tu día a día para que sea mucho más fácil para ti, ¿no? Para que te puedas liberar de verdad de esa culpa. Una forma muy efectiva de aplicar estos pasos que te he contado es a través de esa atención plena o del mindfulness. La atención plena te va a permitir ser consciente de todos esos pensamientos, de todas esas emociones sin juzgarlas, lo que nos va a ayudar a reconocer y aceptar esa culpa sin identificarte con ella, porque al practicar esa atención plena puedes cultivar una mayor conciencia de tus acciones, de tus consecuencias, y eso te va a permitir abordar la culpa de una manera efectiva. Si quieres empezar a autoindagar y a empezar a ver qué pensamientos o qué emociones te generan esa culpa en situaciones cotidianas, te puedes descargar una guía con el paso a paso para que empieces a ver
¿Qué te genera esa culpa? Puedes descargarte el diario emocional en el enlace que te voy a dejar en la descripción o me puedes mandar un mensaje privado con la palabra diario en mis redes sociales, en mi Instagram, y te doy el link directo de descarga. Además, es muy útil que establezcas rutinas y hábitos que te apoyen a la liberación de esa culpa. Por ejemplo, pues dedicar tiempo cada día a una pequeña reflexión por la mañana o por la noche y te va a permitir revisar pues esas acciones que has hecho a lo largo del día y tomar medidas para corregir esos errores que hayas cometido. Por supuesto, puedes incorporar esas prácticas de autocuidado como el ejercicio regular, la meditación, el tiempo al aire libre. Todo esto te ayuda a gestionar el estrés y promover ese bienestar emocional. Y por supuesto, una estrategia muy efectiva es buscar el apoyo en amigos, familiares o en un coach profesional, porque compartir tus experiencias de culpa con otros te pueden dar otra perspectiva sobre la situación y te pueden proporcionar el apoyo emocional que necesitas para seguir adelante. Además, si estás en esta situación y quieres que una persona te ayude, vas a conseguir que identificar patrones de pensamiento, comportamientos que te van a contribuir a esa culpa y sobre todo cuando trabajas con una persona puedes empezar a desarrollar estrategias para liberarte de ella. Y recuerda, liberarse de la culpa, igual que de otra emoción, es un proceso gradual, requiere práctica y paciencia. Pero con un enfoque adecuado, con el apoyo necesario, todos podemos aprender a liberarnos de cualquier emoción y sobre todo a reprogramarla, a pasar de que sea desadaptativa y que me esté limitando a que sea adaptativa y que me ayude a conseguir todo lo que quiero. Por tanto, es un proceso, como ves, es un proceso bastante transformador, pero requiere autoconciencia, compasión y sobre todo acción. Tienes que tomar acción porque si no, no va a valer de nada. Y es posible que cuando empieces a trabajar en ti, te enfrentes a momentos en los que pareces que retrocedes en el camino. Pero no te preocupes, es totalmente normal porque es tu cerebro intentando que no salgas de la zona de confort, pero sigue adelante porque si sientes que estás en ese momento es que estás en el buen camino. Y hasta aquí el episodio de hoy. Te invito a comprometerte contigo mismo, que si estás en un proceso en el que estás sintiendo culpa, empieces a hacer algo, empieces a tomar cada uno de esos pasos que te he comentado para empezar a liberarte de esa culpa. Y por supuesto, si necesitas ayuda o quieres contactar conmigo para ver si te puedo ayudar, puedes hacerlo a través de mi Instagram mandándome un mensaje privado o puedes directamente agendar una llamada gratuita conmigo. En la descripción te voy a dejar el enlace directo para que puedas agendarla y estaré encantada de valorar si te puedo ayudar o no. No olvides suscribirte y déjame en comentarios qué te llevas de este episodio. Gracias y hasta la próxima semana.